¿Qué tal? Buen día. En esta actividad expositiva nosotros les hablaremos sobre si nosotros pensamos se califica de legal o no legal la detención en una audiencia inicial. A continuación les presentaremos nuestros argumentos que tenemos en mente. Les presentaré mi equipo, que se conforma de la licenciada Saraí, el licenciado Josep, la licenciada Ashley y el servidor, el licenciado Daniel Brandon. A continuación, mi compañero el licenciado Josep les narrará los hechos de cuál partiremos. Adelante. Buen día, yo les voy a narrar los hechos y les voy a explicar mi supuesto de flagrancia de por qué considero que no se califica de legal la detención. Comenzamos con: el Ministerio Público presentó un escrito para solicitar el control de la detención de dos personas. Hechos: cuando el juez de control dio el uso de la voz al Ministerio Público, advirtió que las dos personas fueron detenidas en flagrancia, de acuerdo con el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El MP comenzó su relato. Los imputados fueron detenidos cuando realizaban el acto considerado como delito. Lo anterior se sustenta en el informe policial homologado sin ninguna firma de los elementos aprensores, 4 agentes adscritos a la Fiscalía. El día 23 de junio de 2021, aproximadamente a las 19 horas, los oficiales circulaban a bordo de su unidad sobre la calle X de la colonia X en el municipio X. A una distancia aproximada de 2 metros observaron a dos individuos a bordo de una camioneta negra con placas X. En ese momento los individuos tenían la música a todo volumen. En ese momento pasó una fémina a la cual los sujetos le gritaron palabras altisonantes y faltándole al respeto, por el motivo por el cual los aprensores se acercaron a un costado de la camioneta, percatándose los oficiales que el conductor estaba fumando con una pipa de cristal y el copiloto de un dado de metal color plateado. Mediante el sentido del olfato detectaron que se trataba de marihuana. Por ello, el oficial X se identifica como agente de la policía y les pregunta qué estaban haciendo, porque en ese momento el conductor y el copiloto escondieron lo que tenían. El agente solicitó bajar del vehículo para hacer una inspección tanto del vehículo como de sus personas, a lo que ellos accedieron. Al inspeccionar el vehículo, el agente localizó debajo del asiento del conductor dos bolsas de plástico transparente con sustancia cristalina, probablemente droga cristal, dos pipas y un dado de metal para matraca. En la parte posterior del piso localizaban una bolsa de plástico transparente con polvo rosa, por lo que procede al aseguramiento de los indicios y del vehículo. Uno de los agentes realizó una inspección al conductor, que dijo llamarse Juan X, a quien se le encontró una bolsa frontal derecha del pantalón, una bolsa transparente con sustancia cristalina en su interior, misma que fue asegurada por el agente a las 19:03 horas. Se le hizo saber al conductor que portaba consigo estupefacientes constituyente del delito en contra de la salud y que será puesto a disposición del Ministerio Público procediendo a su detención a las 19:04 horas. Asimismo, el oficial José X realizó una inspección al copiloto, quien dijo llamarse Pedro X, al que se le encontró en la bolsa frontal derecha del pantalón dos bolsitas de plástico transparentes y en su interior un vegetal verde con características similares a la marihuana, que fueron asegurados aproximadamente a las 19:03 horas. Ambos se le hizo saber que traer consigo estupefacientes constituye un delito contra la salud y que serán puestos a disposición del Ministerio Público, realizando su detención a las 19:04 horas. De lo anterior se deduce que la detención de los imputados de mérito fue realizada el 23 de junio del 2021 a las 19:04 horas y fueron puestos a disposición a esta presentación social el día 23 de junio a las 23:30 horas. Fueron ingresados en el Centro Estatal de Reinserción Social el día 25 de junio de 2021 a las 18:25 horas y puestos a disposición de este tribunal en la misma fecha a las 18:30 horas. De lo anterior se desprende que los imputados aquí presentes fueron detenidos bajo los supuestos de flagrancia, ya indicando toda vez que fueron sorprendidos en el momento de estar cometiendo el hecho que la ley marca como delito. Además de narcóticos se les fue asegurado y fue localizado dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata, por lo que, haciendo uso de sus facultades que les otorga el artículo 21 constitucional, los agentes aprensores, puesto que la seguridad pública se encuentra encomendada a los mismos, y dentro de esta seguridad se encuentra precisamente la prevención del delito. Es por ello que se reitera la solicitud que se ratifique de legal la detención de los imputados aquí presentados. Como criterio
personal que nosotros y nuestro equipo se ha fundamentado, hemos caracterizado que la detención no fue legal. Se cometieron diferentes acciones de violación y no tenemos confrontación conforme al marco legal. Y conforme a lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los supuestos de flagrancia, conforme a lo que se contiene dentro del artículo 146 y 147, no se considera legal la formación de la flagrancia, ya que no cumple los criterios formados conforme a lo legal, por lo que en la comisión directa del acto delictivo no se confirma o da pauta que realmente realizaba los actos que mencionaba en el informe policial homologado, ya que no fueron detenidos en el consumo de drogas o faltando al respeto, y el señalamiento de flagrancia equiparada no se confronta a la víctima y la policía no realiza ninguna persecución o por el mismo hábito no se tiene razón de obstaculización o resistencia al procedimiento que se les indicó. En conclusión de mi supuesto de investigación en la flagrancia, no tenemos un caso de flagrancia concreto, simplemente se tiene como razón una sospecha de los agentes de seguridad y por lo mismo no se califica de legal la detención. Bien, a continuación, mi compañera, la licenciada Saraí, les hablará el por qué, si fueron amonestados dentro de su auto, debieron de tener una orden judicial, como lo marca el artículo 6 de la Constitución. Adelante. Bueno, para empezar, es fundamental evaluar si el consentimiento para la inspección del vehículo y de las personas fue otorgado de manera libre y voluntaria, sin coacción. Según el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funda y motive la causa legal del procedimiento. Esto implica que cualquier inspección debe realizarse con el consentimiento libre y voluntario de los individuos con una orden judicial. Para los policías pueden realizar una inspección y una detención, deben de tener un motivo fundado y razonable. Según el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los policías deben actuar basándose en indicios suficientes que hagan pensar razonablemente que una persona ha cometido un delito. No basta con que los policías tengan una simple sospecha o que el comportamiento de las personas les parezca sospechoso. Deben tener una causa probable para justificar sus acciones. Bien, los policías al no respetar el marco constitucional debieron apegarse a los niveles de contacto, de los cuales les hablará mi compañera Ashley. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en diversas tesis y jurisprudencias, nos ha establecido que se conocen los niveles de contacto entre autoridades y ciudadanos, los cuales son parámetros fundamentales para determinar si una actuación policial se ajusta a lo supuesto por el marco constitucional. Estos niveles de contacto se derivan de la interpretación jurisprudencial del artículo 16 constitucional. Se protege los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a posibles abusos por parte de las autoridades. Y existen 3 niveles establecidos en este contexto, los cuales son proximidad, inspección y detención. A continuación procederé a explicar cada uno de estos niveles y cómo en este caso fue que se implementaron. El primer nivel, proximidad social o contacto preventivo. Este nivel implica una interacción mínima entre autoridades y particulares que tienen como tienen fines estrictos y preventivos y son contactos, es un contacto informal y voluntario donde la autoridad aproxima a un particular sin ejercer coacción alguna ni restringirlo de algún derecho. Este tipo de interacción debe respetar los principios de voluntariedad y legalidad que se desprenden en el artículo 16 constitucional. En este caso, la interacción con los defendidos fue que los agentes se acercaron únicamente debido a que los imputados tenían la música en alto volumen y pues profirieron palabras hacia una tercera persona. Sin embargo, esta situación no justifica una transición inmediata para un nivel superior de contacto, porque pues no había un elemento suficiente que justificara la actuación. El segundo nivel es la inspección o la revisión precautoria.
Este nivel otorga a las autoridades la facultad de inspeccionar a personas o bienes, pero esta potestad debe estar respaldada por una sospecha razonable y objetiva que se haya cometido, conforme al artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda inspección debe realizarse con un estricto apego a los derechos fundamentales, garantizando así la proporcionalidad y la razonabilidad. En este caso, los agentes alegaron haber detectado un olor de marihuana como justificación para realizar esta inspección, y no obstante se indicó y no se constituyó una causa razonable suficiente para proceder a una revisión de bienes o personas, ya que no se trató de un fundamento objetivo. Y el tercer nivel es la detención. La detención implica la privación de la libertad de un ciudadano y solamente puede justificarse en dos supuestos: la flagrancia o cuando exista una orden judicial emitida conforme a la ley. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 16 constitucional. La detención debe de ser el último recurso y en caso de la flagrancia debe estar estrictamente vinculada al momento en el que se comete el delito. Además, cualquier evidencia obtenida en un nivel inferior de contacto no debe de ser utilizada para justificar una detención si no cumple con los requisitos legales. Y en este caso no se configuró una situación de flagrancia, ya que las sustancias ilegales fueron descubiertas únicamente tras una inspección no justificada. Esta situación rompe con el principio de progresividad de los niveles de contacto, ya que la detención se llevó a cabo sin cumplir los requisitos previos establecidos para justificar una privación de libertad. Bien. Yo también consideré que no se hay un control de no legal detención, dado que se presenta una violación al principio de inmediatez, así como existe una dilación en el tiempo al no justificar la demora de los primeros respondientes a trasladarlos a la agencia del Ministerio Público, toda vez que en su informe no justifican esta demora, misma que los oficiales refieren que a la hora de detención es a las 19:04 del día 23 de junio del año presente. La hora en que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público es a las 11:30. Es una dilación de más de 4 horas, la cual no se justifica en el informe policial de los oficiales, el cual no estaba ni firmado. No se puede saber si en verdad fueron ellos los que firmaron ese informe. La Corte se ha pronunciado ante estos casos citando las jurisprudencias con número 2020-552 y la 2024-747, las cuales hacen referencia al derecho de ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora. La primera sala determinó que bajo ninguna excepción debe demorar la puesta a disposición, a lo menos de estar justificada en su informe. Al no ser así, pues se puede ver afectada el derecho a la libertad ambulatoria del imputado. Esto justificándolo con el artículo 16 de la Constitución, que reconoce el derecho a fundamentar al ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora. Los hechos más relevantes que nosotros encontramos en este asunto es que en el control de detención, en primer momento los policías no tienen una sospecha razonable para decir que ellos estaban cometiendo un delito. Ellos solo estaban arriba de su camioneta escuchando música. Eso no es constitutivo de un delito. La conducta que marcan los oficiales se desprende del hecho en cuanto a la fémina que iba circulando por la calle y los sujetos estaban parados en la calle escuchando música. Eso no es constitutivo de ningún delito. Pudo haber otra conducta de acoso sexual hacia la femenina, pero ella no fue prestada como víctima de algún delito. En el caso de que los policías se percataran que los imputados están fumando, estos refieren que se trataba de la sustancia llamada marihuana, a lo cual los policías no son peritos y tampoco tienen la experticia para ellos determinar que se trataba de la sustancia de marihuana. Tampoco hacen una cadena de custodia para que un perito determine de qué se trataba la sustancia, mismo que el médico legista en su informe narra que no se tienen rastros de que hayan consumido algún tipo de droga. En todo caso, se puede convertir en una posesión simple. También hay que tomar en cuenta la puesta a disposición, ya que existe una demora de más de 4 horas.
Las cuestiones claves es encontrar que la detención de los policías se encuadre en los supuestos de fragancia y en este caso no se encuadra ninguno de los supuestos de fragancia. El artículo 132, fracción sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales, marca como una obligación del policía inscribir la detención en el registro. Estos tampoco llevan a cabo ese registro nacional de detención. Hay un peligro en la demora, es violación al principio de inmediatez, falta de cadena de custodia de los indicios que ellos encontraron en el auto, no tener una previa orden judicial para revisar la propiedad y a las personas y no se apegan a un principio de legalidad. Nosotros las posibles soluciones que pudiéramos ajustar al marco legal sería que citando la jurisprudencia 2014-899, sobre la cual la Corte se pronunció a efecto de estas puestas a disposición, ya que muchas veces son armadas y atentan contra los derechos humanos. Esta nos habla sobre la dilación del tiempo que se tarda desde que hace el primer respondiente a la detención hasta que lo lleva a la agencia del Ministerio Público, ya que hay una línea muy delgada entre eso y una desaparición forzada sobre el abuso de la autoridad en su modalidad de una dilatación injustificada. Se tiene que poner al detenido, ya que también existe el amparo indirecto con número de registro 2025 diagonal 217 y existen sentencias que se han pronunciado ante el Estado mexicano, la cual no ha hecho caso, y por esto nosotros pensamos que no se califica de legal la detención. Eso sería todo.